pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados. Dos frases que yo creo que les comunico, y disculpe que le interrumpa, diputado, sí le comunico que voy a ser estricto en el uso de la palabra y que, por favor, hablemos con respecto al expediente 20.523, que fue a eso lo que nos comprometimos a venir a hablar en jefas y jefes de fracción. Muchas gracias y disculpe la interrupción. Le decía a costarricenses que hay dos ideas o frases que el diputado Jorge Arguedas nos mencionaba que creo que nos deben llamar a la reflexión al respecto de la elección de magistrados. Una de ellas es que el Opus Dei tiene tomado el Poder Judicial y a eso hay que ponerle bastante atención. Lo segundo es sobre la deslegitimación que tiene la Sala Constitucional y que recordamos dentro de muchas cosas varias, lo que surgió a partir de lo que en su momento le llamaron el bazucazo de la Constitución política cuando se dio la reelección de Óscar Arias Sánchez. Y esa deslegitimación que ha tenido el Poder Judicial, que ha tenido la Sala Constitucional, no puede ser vista por parte del pueblo costarricense de manera ligera. Porque la crítica a la elección de magistrados no es algo nuevo. Antes del 2003, el nombramiento de magistrados se hacía, como se sabe, por mayoría simple, excepto los de la Sala Constitucional. No obstante, como lo señala en un ensayo el doctor Omar Vargas Rojas, en una revista de ciencias jurídicas, este hecho se ha prestado, y desde mi punto de vista sigue pasando, se ha prestado para colocar en un poder estratégico a personas afines con los intereses políticos predominantes en la Asamblea Legislativa. En dicho sentido, el ensayista señala como consecuencia que el Poder Judicial pierde independencia. Sin embargo, si bien es cierto que en las últimas legislaciones la composición de la Asamblea Legislativa ha quedado más fragmentada en virtud de que se ha diluido el bipartidismo llano y puro, también sucede que la lógica que impera por mayoría es neoliberal, conservadora y de derecha. De tal manera que sobre la base de esa dirección política se eligen los magistrados. Las implicaciones más directas es que, por un lado, el país experimenta un atraso o estancamiento en la interpretación, producción y práctica judicial. Algo que por lo demás no se queda solo en el plano de las funciones de los magistrados y las magistradas, porque se difunde por el cuerpo institucional e incluso más allá del mismo. Es decir, las ideas conservadoras se convierten en una especie de cosmovisión jurídica cuyos enlaces se reproducen en los distintos ámbitos donde los argumentos legales deben justificar acciones, argumentos y visiones de mundo que también se trasladan a la formación académica. Por eso, aunque no es la única causa, este factor tiene una fuerte incidencia en que nuestro país cuente con un sistema jurídico conservador, algo que repercute en impedimentos de prácticas más dinámicas de aplicación de la ley, castigos o penas alternativas, prácticas abolicionistas, apertura de discusiones sobre participación ciudadana y aplicación del derecho en sus diversas aristas. El Poder Judicial en Costa Rica se refleja ante la sociedad como una instancia constituida por figuras de élite ajenas y muchas veces apáticas a la ciudadanía, pero con un fuerte vínculo visible y tácito con el poder político. Para nada es raro pensar en articulación de alianzas a la hora de nombrar
magistrados. Bajo esta premisa, buena parte de la objetividad del derecho se pierde cuando un magistrado o magistrada se nombra esperando una forma de ejecución de sus funciones condescendiente, inadvertida o claramente favorecedora de intereses de cierta clase o sector. Lo dicho nos lleva a analizar el problema. Elección de magistrados en relación con la corrupción. Una elección que no se puede pasar por alto es la que nos ha dejado los recién ocurridos hechos asociados al caso de la importación del cemento chino. Tanto el nombramiento del fiscal general como el del magistrado Celso Gamboa revelan el diseño de una estrategia en la que se confabula el poder político en función de controlar al poder judicial. Con ello, si se quiere, este último pasa a ser una dependencia o extensión del poder legislativo. Es decir, para poner el caso en términos más dramáticos pero reales, cuando el poder legislativo subsume al poder judicial, se pierde su independencia y el Estado republicano comienza a desvanecerse. De ahí que es imprescindible que la elección de magistrados en un futuro inminente se lleve a cabo a partir de un proceso electoral que de algún modo incluya a la ciudadanía mediante la implementación de una propuesta de elección democrática, participativa y de cobertura nacional. Deben revisarse, además, otros aspectos de orden imprescindible, como la necesidad de evitar la práctica del nepotismo, la acumulación de privilegios o posibilidades de tráfico de influencias en relación con las características de los puestos que ocupan las magistradas o los magistrados. Al respecto, debe nombrarse una comisión imparcial que revise los atestados y la historia de cada candidato que ostente al puesto de magistrado o magistrada. La composición de la misma deberá ser objeto de discusión institucional, pero sobre todo deberá ser objeto de discusión ciudadana. Debemos ser responsables y nos corresponde a algunos tener que elegir hoy a algunos magistrados, magistradas, para evitar una supuesta interferencia en las funciones que tiene que ejecutar la Sala Constitucional y demás. Sin embargo, tenemos que ser responsables ante la ciudadanía que al día de hoy no existe un procedimiento que sea claro, que se ajuste a un procedimiento que pueda permitir a este Parlamento elegir en base al historial del magistrado o la magistrada, en base a su trabajo o en base a criterios de más peso, que no sea simple y sencillamente tratar de ver en una comisión, sin desmeritar el esfuerzo de los compañeros y compañeras diputadas de esta comisión de nombramientos, en donde no es suficiente el ver algunos atestados, el recibir algunos magistrados o magistradas, muchos no llegan a esa comisión. Y efectivamente los costarricenses tienen que saber que no hay un mecanismo donde podamos decir responsablemente se estudiaron todas las posibilidades y esta persona, no solo por sus atestados, sino por su trabajo y su historial, es la que está apta para ser nombrada. Eso no sucede. Aquí es un juego de nombres, costarricenses. Es un juego de fuerzas. Y por eso es la preocupación, casi es una extensión del Parlamento, la elección de magistrados y magistradas. Por eso no puede ser que en este momento, para este tipo de elecciones tan importantes y ante una situación tan crítica como la está Costa Rica, con sus 3 poderes de la República en entredicho, no puede ser que corramos, después de 4 años casi, o 3 años y unos meses, ahora que corramos al final porque se acaba el tiempo y ahora sí hay que nombrar en carrera porque la sala ocupa esos suplentes para poder funcionar. No creo que es válido para el pueblo costarricense, no creo que es justo y no creo que es responsable. Efectivamente ya no nos va a alcanzar el tiempo para hacer esa elección responsable,
pero por lo menos lo poco que nos queda tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque este país está pasando por una situación histórica muy preocupante. Empezar a perder la confianza en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, es grave, es peligroso. Pero además es algo que tenemos que aceptar, que lleva razón el pueblo costarricense. Por esa razón, creemos importante hacer esa reflexión ciudadana costarricense, y empezar a pensar, como lo están pensando muchas regiones del país, inclusive en muchas regiones de Latinoamérica y del Caribe, de que las diferentes estructuras sociales, que las diferentes representaciones del pueblo tienen que empezar a organizarse y a unirse para empezar a poner orden en este país. Para empezar a elegir gente que venga realmente a hacer el trabajo que le corresponde en cada uno de los poderes de la República en defensa de los intereses del pueblo costarricense, en defensa de la democracia costarricense, y no que vengan a abonar en función de estructuras de poder, y no que sigan en esta línea de extender el poder legislativo en el poder judicial, porque eso es totalmente nocivo para la democracia costarricense y para el futuro de la sociedad costarricense. Sí les garantizo, costarricenses, que nuestra curul, desde esta curul, vamos a actuar de la manera más responsable que podamos para poder seleccionar a alguna persona, una que podamos, ojalá, porque no hay mucho donde escoger, tengo que decirle a los costarricenses, de la nómina que existe, por muchas razones poco se puede escoger, pero tratar de equilibrar un poco la balanza en función de ir sanando estas personas que tienen que ir a hacer su trabajo responsable en este poder tan importante para la democracia costarricense. Sin embargo, no puedo dejar de externar la gran preocupación porque hemos avanzado muy poco en que este procedimiento sea de la manera más efectiva, se dé de la manera más efectiva para el pueblo, en beneficio del pueblo costarricense, en beneficio de la democracia costarricense. De hecho, tal como lo decía el compañero diputado anterior, es difícil que podamos lograrlo si sigue dependiendo del poder legislativo esa elección. Tenemos que sacarla del poder legislativo. Tenemos que darla a una instancia neutral en donde haya verdadera participación ciudadana en la toma de decisión. No habrá otra forma de limpiar este tipo de elecciones y de limpiar estos tres poderes de la República si no hay una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones. Sobre eso debe estarse trabajando en Costa Rica. Sobre eso los diferentes grupos a nivel nacional lo están analizando. No existe, nunca va a existir una forma más transparente y eficaz para esta toma de decisiones si no es a través de la participación verdadera, la participación ciudadana verdadera. Por ahora no existe y nos corresponde a muchos de nosotros tener que dar un voto para elegir a alguien para mantener ese órgano funcionando. De manera preocupante, pues nos toca hacerlo y trataremos de hacerlo de la mejor manera posible, por lo menos en lo que respecta a este servidor. Cumpliendo con el mandato del pueblo costarricense y con la democracia costarricense, trataremos de hacer una elección un poco válida. Me reservo el tiempo, señor presidente.